Mercedes Tapia, Facultad de Ingeniería, carrera profesional de Ingeniería Civil, de la asignatura Resistencia de Materiales, estudiante Mestranza Iparraguirre Tatiana. En el problema 1 tenemos, mira, se tiene una viga hiperestática mostrada. Se sabe que es acero con un módulo de elasticidad 2.1 por 10 a la 5 Newton sobre milímetros cuadrados. Y es un perfil W 10 por 12. Longitud total es 10 metros y una concentración de carga de 4 kN sobre metros. Calcular las reacciones en los apoyos, el momento en B, el ángulo giro en el punto A, la deflexión a 2 metros de las reacciones A. Entonces, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. La reacción B más la reacción A menos 40 kN es igual a 0. ¿Por qué? Acá tenemos que la reacción A, porque como es hacia arriba, positivo, más la reacción B, que es lo mismo de arriba, y ahí dice menos 40 kN. ¿Por qué? Porque es la reacción negativa, que es 4 por la longitud, que sería 40. Ya, todo eso es igual a 0. Entonces, reacción B más reacción A es igual a 40 kN. Ahora pasamos a la sumatoria de momentos en el punto B, que es igual a 0, donde M menos 40 por 5 más reacción A por 10 es igual a 0. Entonces, M es igual a 200 menos reacción A por 10. Porque acá M tenemos que es antihorario, entonces por lo tanto es positivo. Entonces, y acá la reacción A es positivo y forma un momento antihorario, que es por la longitud, que es por 10, y 4 que dice acá 40 por 5, que vendría a ser 4 por 10, que es la carga, por la distancia, que sería la mitad, por 5. Entonces, ahí es lo que nos da que es M es igual a 200 menos reacción A por 10. Luego, como es una viga hiperestática, las vamos a separar en 1 y acá en 2. Acá, en el primero tenemos que la deflexión máxima, su fórmula es que Y es igual a menos la carga, que es W, por la longitud al 4 sobre 8EI, que es igual a menos 4 por 10 a la 4 sobre 8EI. Ahora en la pendiente máxima tenemos que es igual a menos W por L a la 3 sobre 6EI, que es igual a menos 4 por 10 a la 3 sobre 6EI. En la fórmula de la deflexión tenemos que es menos W por X a la 4 menos L por X al cubo por 6L al cuadrado por X al cuadrado sobre 24L. En la segunda gráfica tenemos que la deflexión máxima es menos P por L al cubo sobre 3i, que vendría a ser igual a la reacción A por 10 al cubo sobre 3EI. En la pendiente máxima tenemos que es menos P por L al cuadrado sobre 2EI, que vendría a ser igual a la reacción en A por 10 al cuadrado sobre 2EI. En la fórmula de la deflexión tenemos que es menos la reacción A por X al cubo menos 3L por X al cuadrado sobre 6EI. Entonces, tenemos que la suma de la deflexión máxima vale que es 0, que vendría a ser igual a Y1 más Y2. Y ahí es donde tenemos que menos 4 por 10 a la cuarta sobre 8 por módulo de elasticidad por la inercia, más la reacción A por 10 al cubo sobre 3EI, que vendría a ser igual a 0. Entonces la reacción A por 10
a la 3 sobre 3i es igual a 4 por 10 a la 4 sobre 8i. Entonces tenemos que la reacción en A es igual a 15 kN. Por lo tanto, dice que según las tablas, la inercia se encuentra en pulgadas, donde la inercia en X es igual a 53.8 pulgadas a la cuarta por 0.0254 a la 4 por metros a la 4 sobre pulgadas a 4, que esto vendría a ser igual a 2.24 por 10 a la menos 5 metros cuartos. Entonces, y en el módulo de elasticidad tenemos que 2.1 por 10 a la 5 newton sobre milímetros cuadrados por 1000 milímetros cuadrados sobre metros cuadrados. Esto es igual a 2.1 por 10 a la 11 newton sobre metros cuadrados. Ahora, en 1 tenemos que reacción B más reacción A es igual a 40 kN, donde la reacción A, como ya lo habíamos sacado anteriormente, es igual a 15 kN. Donde reacción B más 15 es igual a 40 kN, la reacción B tenemos que es 25 kN. Ahora en el punto 2, M más 10 por reacción A es igual a 200 kN, donde M es igual a 200 menos 10 por 15. Entonces, en el momento vendría a ser igual a 50 kN por metros. Ahora en el punto C nos pedía el ángulo giro en el punto A. Ahí tenemos que es igual a la sumatoria del ángulo 1 más el ángulo 2. Ahí, como sabemos que la reacción A es igual a 15, ahí por fórmula tenemos que el ángulo total vendría a ser menos 4 por 10 al cubo por 10 al cubo sobre 6 por 2.1 por 10 a la 11 por 24 por 10 a la menos 5 más 15 por 10 al cubo por 10 al cuadrado sobre 2 por 2.1 por 10 a la 11 por 2.24 por 10 a la menos 5. Todo esto vendría a ser igual a 0.018 radianes. En la D nos piden la deflexión a 2 metros de la reacción A. Entonces, como la longitud es, como nos dice en el problema, es 10, y como nos dice a 2 metros de la reacción A, X vendría a ser, a 2 metros de la reacción A, vendría a ser 8. Entonces, como ahí nos está pidiendo la deflexión a 2 metros de la reacción A, la deflexión vendría a ser igual a menos 4 por 10 a la 3 por 8 a la 4 menos 4 por 10 por 8 a la 3 más 6 por 10 al cuadrado por 8 al cuadrado sobre 24 por 2.1 por 10 a la 11 por 2.24 por 10 a la menos 5 más sería menos 15 por 10 a la 3 por 8 a la 3 menos 3 por 10 por 8 al cuadrado sobre 6 por 2.1 por 10 a la 11 por 2.24 por 10 a la menos 5. Esto vendría a ser igual a 0.57. Entonces, como respuesta tenemos que nos piden la reacción A, tenemos 15 kN, en la reacción B 25 kN, en la pregunta B tenemos que el momento es igual a 50 kN por metros. En la respuesta C tenemos que el ángulo total vendría a ser, el ángulo de giro vendría a ser 0.018 radianes, y en la respuesta D tenemos que la deflexión vendría a ser 0.57 metros. Ahora pasamos a la pregunta, al problema número 2. Ahí nos dice que se tiene la viga mostrada, se sabe que es acero con un módulo de elasticidad 2.1 por 10 a la 5 newton sobre milímetros cuadrados. La longitud total de la viga es 15 pulgadas. La distancia entre las reacciones A y B es 10 pulgadas y la concentración de carga de 4 kN sobre metros mediante
el método de integración y nos pide calcular el diagrama del momento cortante, el diagrama del momento flector, la ecuación de la pendiente, la ecuación de la deflexión en el punto C. Y acá tenemos la viga mostrada, que vendría a ser la unión de dos fuerzas distribuidas, una triangular y la otra rectangular. En la solución tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. La reacción A más reacción B menos 4000 Newton por 10 pulgadas sobre 2 menos 4000 Newton por 5 pulgadas es igual a 0. Porque aquí tenemos la reacción A más reacción B menos 4000 kilonewton sería, ahora para pasarlo a newton sería 4000 por 10 pulgadas, que vendría a ser la distancia, sobre 2. Acá, para hallar en sí la carga. Y acá menos 4000 por 5, que esa es la distancia de acá. Entonces reacción A más reacción B es igual a 4000 por 5 más 4000 por 5 para convertir a solamente a metros, sería, de lo que estaba en pulgadas sería por 0.0254 y vendría a ser reacción A más reacción B es igual a 1016 Newton. En el momento vamos a tomar en el punto A, que es igual a 0, la sumatoria de momento. Tenemos que la reacción B por 10 menos 4000 Newton por 10 pulgadas sobre 2 por 10 sobre 3 menos 4000 por 5 por 12.5 es igual a 0. Y acá, en esta parte tenemos, ¿por qué? Porque acá se toma a un tercio de la viga, de esta viga. No, perdón, es a 2/3 de la viga. Y acá 4000 por 5 por 12.5, 4000 por 5 por 12.5, que vendría a ser esto más la mitad de esto. Ya, entonces tenemos que la reacción B vendría a ser igual a 38.333 por 0.0254, que vendría a ser igual a 973.7 Newton. Reemplazando en 1 tenemos que reacción A más reacción B es igual a 1016 Newton, donde sabemos que reacción B es igual a 973.7 Newton. Entonces reacción A más 973.7 es igual a 1016 Newton. Y ahí nos sale que la reacción A es igual a 42.3 Newton y la reacción B es 973.7 Newton. Ahora por integración. La carga es igual a reacción A por x a la menos 1 menos 4000 sobre 2 por x a la 0 más 4000 sobre 2 por x menos 0.254. Esto es convertido. Esto está convertido a metros. Más reacción B por x menos 0.254 a la menos 1 menos 4000 por x menos 0.254 a la 0. Ahí reemplazando tenemos que reacción A es 42.3 y reacción B es 933.7. Ahora pasamos a la cortante, que es 42.3 x a la 0 por integración menos 2000 por x a la 1
más 2000 por x menos 0.254 a la 1 más 973 por 7 por x menos 0.254 a la 0 menos 4000 por x menos 0.254 a la 1. Ahí reemplazando, cuando x vale 0, la cortante es 0. Y la otra cortante vendría a ser a 42.3 newton. Ahora, cuando x vale 0.254, la cortante vendría a ser igual a menos 465.7 newton. Y la otra cortante vendría a ser a 508 newton. Ahora, cuando x vale 0.381, la cortante vendría a ser igual a 0. Ahora tenemos lo que nos pide el diagrama de momento cortante, vendría a ser así. Si continuamos, donde aquí tenemos la cortante, ahora pasamos al momento. 42. Ahora el momento con la integración de la cortante. 42.3 por x a la 1 menos 1000 por x al cuadrado más 1000 por x menos 0.254 al cuadrado más 973 por 7 por x menos 0.7 por x menos 0.254 a la 1 menos 2000 por x menos 0.254 al cuadrado más c1. Ahora para hallar el c1 tomaremos el x que era 0.381, donde el momento valía 0. El c1 actúa después del soporte en B. Ahí tenemos que, hallando todo, igualándolo a 0, todo el momento, tenemos que C1 vale 21.5. Luego, donde el momento, ahora ponemos reemplazando el C1, que es más 21.5, tenemos ahí que x, cuando x vale 0, el momento valdría 0. Y cuando x vale 0.254, reemplazando el momento vale menos 32.3. Cuando x vale 0.381, reemplazando el momento es igual a 0. Y cuando x vale 0.02, el momento vale 0.446. Y en la B nos pide el diagrama del momento flector y reemplazando con los datos obtenidos, esto vendría a ser esta figura. En la C nos pide la ecuación de la pendiente, donde la ecuación de la pendiente vendría a ser igual a 42.3 por x a la 1 menos 1000 por x al cuadrado más 1000 por x menos 0.254 al cuadrado más 963.7 por x menos 0.254 a la 1 menos 2000 por x menos 0.254 más 21.5. Y ahora todo eso operando, vamos a tener que 1270x menos 2000x al cuadrado menos 290.34 te vale momento integrando para hallar la ecuación de la pendiente. Ahora con la pregunta D hallamos el C2, que es igual, ahí hallándolo con la ecuación de la deflexión en la D, ahí tenemos que es 1270 sobre 2x al cuadrado menos 2000 sobre 3x al cubo más 290.34x más C2. Integrando, ahí nos sale otra C3. Ahí reemplazando tenemos que x cuando x es igual a 0 y y es igual a 0, todo lo igual, ahí reemplazando tendría todo igual a 0, la C3 valdría 0.
cuando x vale 0.254 y y es 0, reemplazando tendríamos la C2, sería menos 47.8. Entonces, en la C tenemos la ecuación de la pendiente, 1270 sobre 2x al cuadrado, menos 2000 sobre 3x al cubo, menos 290.34x, menos 47.8, que es la C2. Entonces, volviendo al punto a la D, ahí tenemos que es, por lo tanto, la ecuación de la deflexión sería 1270 sobre 6x al cubo menos 2000 sobre 12x a la cuarta más 290.34 sobre 2x al cuadrado menos 47.8x. Ahora en la E nos pide la deflexión en el punto C. Primero se tiene que hallar el centro de gravedad, que es 2.4 por 0.3 por 0.15 más 2.4 por 0.4 por 1.5 más 1.2 por 0.3 por 2.85 sobre 0.3 por 2.4 más 2.4 por 0.4 más 1.2 por 0.3, que es igual a 1.26 pulgadas. La inercia total es, por la fórmula, es la inercia de la base más el área 1 por la distancia 1 al cuadrado más el área 2 por la distancia 2 al cuadrado, que vendría a ser 1 por 2.4 por 0.3 al cubo sobre 12, más 2.4 por 0.4 por la distancia 1, que es 1.5 menos 1.26 al cuadrado, más 1.2 por 0.3 por 2.85 menos 1.26 al cuadrado. Entonces la inercia total nos sale 4.04 por 10 a la menos 7 metros a la 4. En el módulo de elasticidad tenemos que es 2.1 por 10 a la 5 newton sobre milímetros cuadrados por 1000 milímetros al cuadrado sobre metros al cuadrado. Y ahí tenemos el módulo de elasticidad 2.1 por 10 a la 11 newton sobre metros cuadrados. Entonces tenemos que x es igual a 0.381. El módulo de elasticidad es 2.1 por 10 a la 11 newton sobre metros cuadrados. La inercia en x es 4.04 por 10 a la menos 7 metros a la 4. Ahí tenemos que la deflexión sería, deflexión en el punto C sería 1270 sobre 6 por 0.381 al cubo menos 2000 sobre 12 por 0.381 a la 4 más 290.34 sobre 2 por 0.381 al cuadrado menos 47.8 por 0.381. Y ahí la deflexión máxima en el punto C es 11.06. Y ahí tenemos que dividirlo entre el módulo de elasticidad y la inercia. Y nos sale que es 1.3 por 10 a la menos 4 metros. Ahora en el problema 3. Ahí tenemos que dice, utilizando una aleación de aluminio de 2014 T6, el cual soportará la carga céntrica P 60 kN y una longitud de la columna del L es igual a 750 milímetros, nos pide calcular el valor de D para soportar la carga y demostrar que el valor de D es conforme con las columnas para el aluminio 2014 T6. Aquí tenemos el aluminio. R es igual a radio de giro, donde es la raíz cuadrada de la inercia sobre el área. La inercia seguiría 1 por la base por la altura al cubo sobre 12. Ahí tenemos que el radio de giro es la raíz cuadrada del D
a la cuarta sobre 12 sobre d al cuadrado, que es igual a raíz cuadrada de d al cuadrado sobre 12. Ahí tenemos que el radio de giro es d por la raíz cuadrada de 3 sobre 6. Donde la longitud equivalente sobre el radio de giro es mayor o igual que 55, donde la longitud equivalente es igual a la longitud donde la longitud es 0.75 metros. Y el esfuerzo es igual a P sobre el área, que vendría a ser igual a 372 por 10 al cubo por 10 a la 6 sobre la longitud equivalente sobre el radio de giro al cuadrado, donde el esfuerzo es igual a 60 por 10 al cubo sobre d al cuadrado, que vendría a ser igual a 372 por 10 al cubo por 10 a la 6 sobre 0.75 por d sobre d por raíz cuadrada de 3 sobre 6, todo eso al cuadrado. Y ahí operando todo, tenemos que d es igual a 0.032 metros. Y como en la A nos pide el valor de d para soportar la carga, ya hallándolo tenemos que es 0.032 metros. Ahora en la B nos pide demostrar que el valor de d es conforme con las fórmulas para el aluminio 2014 T6. Y ahí el radio equivalente es igual a la longitud equivalente sobre el radio de giro, donde es 0.75 sobre 0.032 por raíz cuadrada de 3 sobre 6, que es mayor o igual a 55. Y donde este resultado te sale 81.16, que es mayor o igual a 55. Por lo tanto, el valor de D, que era 0.032, es conforme a la fórmula para el aluminio 2014 T6. Ahora pasamos al problema 4, siendo el último. Se tiene una fórmula uniforme y homogénea de un largo de W8 pies y sometida a una carga de 32 kN, el cual es una sección cuadrada maciza. Del lado R es igual a 4 pulgadas y S es igual a 4 pulgadas y una excentricidad de EY es igual a 0.75 pulgadas y EX es igual a 0.75 pulgadas. Ahí nos pide calcular la deflexión horizontal en Y y en X. Y el máximo esfuerzo normal en Y y también en X. Ahí tenemos que P es igual a 32 kN, L es igual a 8 por 12 por 0.254 para pasar a metros, que vendría a ser igual a 2.44 metros. R es igual a S, que es igual a 4 por 0.0254, que es igual a 0.1 metros. C es igual a 0.1 sobre 2, que vendría a ser igual a 0.05. EY es igual a EX, que vendría a ser igual a 0.75 por 0.0254, y ahora en metros tenemos 0.02. La longitud equivalente es igual a 2 por la longitud, que vendría a ser igual a 2 por 2.44, que vendría a ser igual a 4.88 metros. El módulo de elasticidad es 10.1 por 10 a la 6 PSI por 7 por 10 al cubo sobre PSI. Entonces 70 por 10 a la 9 newton sobre metros cuadrados. En el punto ahora hallando el punto crítico, el peso crítico, que vendría a ser igual a pi al cuadrado por módulo de elasticidad por la inercia sobre longitud equivalente al cuadrado, que esto es igual a pi al cuadrado por 70 por 10 a la 9 por 8.3 por 10 a la menos 6 sobre 4.88 al cuadrado. Ahí tenemos que el peso crítico es igual a 241 kN, y donde P es igual a 32 kN, y ahí el radio de giro es
como nos decía anteriormente, es inercia sobre raíz cuadrada de inercia sobre el área. Y ahí la inercia es igual a 8.3 por 10 a la menos 6, y entonces el radio de giro es igual a 0.03 metros. Ahora en la A nos pedían la deflexión horizontal en X y en Y. Como EY es igual a EX, hallando uno, el otro sale lo mismo. Ahí la deflexión en X sería igual a EY por la secante de pi sobre 2 raíz cuadrada de P sobre peso crítico menos 1. La deflexión en X es igual a la deflexión en Y. Y ahí nos sale que la deflexión es igual a 0.02 por secante sobre pi sobre 2 raíz cuadrada de 32 por 10 al cubo sobre 241 por 10 al cubo menos 1, donde la secante debe estar en radianes, y ahí nos sale que es 0.004 metros. Ahora la B nos pide el máximo esfuerzo normal en Y y en X. El esfuerzo normal en X es igual que en Y. El esfuerzo es igual a P sobre el área, que esto es por 1 más EY por C sobre R al cuadrado por secante por pi sobre 2 raíz cuadrada de P sobre peso crítico. Entonces, reemplazando y operando, tenemos que el esfuerzo normal es 7.43 megapascales de Y y también de X. Gracias.